Cada tanto aparecen en el horizonte personas muy valiosas. Son muy buenas en lo que hacen, han dedicado años, días, horas enteras a perfeccionarse, a aprender, equivocarse, aprender de nuevo. Y hoy deleitan con eso bueno que hacen, hoy enseñan, hoy están presentes y disfrutan del oficio, disfrutan de su técnica, disfrutan de eso tan virtuoso que tienen para ofrecernos. Nuestra invitada de hoy es Lucía Luque, violinista, solista de orquesta desde temprano, toca desde muy chiquitita, ganadora del premio Conex en el año 2019, de un montón de concursos internacionales y demás. Hoy, concertino de la Orquesta Sinfónica de Córdoba, profesora y directora de la Camerata Luque. Lucía, bienvenida. ¿Cómo estás, Laura? Un enorme placer estar aquí. ¿Hace cuántos años que tocas el violín? Mira, justo ayer, mientras me estaba tomando un té con mis viejos, no sé por qué pensé y dije, hace 30 años que toco el violín. Mira. Es como una fecha, sí, muy fuerte. Un número redondo. ¿Y cómo ¿no? te encontraste con el violín? Y bueno, la historia del violín se dio cuando yo tenía 6 años. Bueno, en realidad empieza antes. Pasa que ahí fue el primer contacto con el violín. En el año 89 mi papá estaba de viaje por Barcelona y en su viaje, entre las cosas que hizo, fue un viaje de trabajo, conoció una astróloga. Sí. Y ella, se volvieron muy amigos y ella un día le tiró las cartas, las runas y le dijo, tenés una hija y tenés que ponerle un instrumento en sus manos porque tiene fuego en las manos y va a atravesar muchas veces el océano. Ajá. Yo tenía 1 año y estaba en Argentina, o sea, ella no me vio. Eso fue lo que ella vio, ¿no? Obviamente, a nosotros siempre nos ha gustado mucho igual la astrología y todo esto, ¿no? A los 5 años yo la veo a ella, que ella viene a Argentina, porque ella era argentina pero vivía en Barcelona. Se encuentra en Argentina y lo va a ver a mi papá, que estaba publicando un libro. Y ella me conoce y lo primero que hace es verme las manos. Yo no recuerdo esto me cuentan. Sí. Hace 5 años. Y se enojó mucho con mi papá cuando vio y dice, no le pusiste el instrumento, no me equivoqué, le dice. Ah, mira. ¿Qué estás esperando para ponerle el instrumento? Ya molesta. Ajá. Claro, yo desde temprana edad he cantado siempre. Creo que la música ha empezado a través del canto. Yo desde que tengo uso de razón y de que recuerdo siempre he cantado. Y he amado cantar. Y de hecho hoy es algo que me gusta mucho hacer de manera personal. No es que hago conciertos de canto, pero me encanta. Creo que es la forma más directa que uno tiene de conectarse a través de la música, a través del canto, porque todos pueden cantar, ¿no? Así que, y siempre he sido muy afinada. Nadie también. en tu familia músico. No, música escuchar popular. Así, pero... Mercedes Sosa, Luis Miguel, Joan Manuel Serrat, las cosas que se escuchaban en mi casa, ¿no? Nada de música clásica. Capaz que de música clásica lo único había un piano, algo de Chopin, Debussy en general, algún Mozart, pero ¿Pero había un piano en tu casa? No, de grabaciones que... Bien. Me acuerdo, el que se ponía de grabación de música clásica era mi viejo para escribir. Se inspiraba con eso. Entonces yo escuchaba. Pero me gustaba cantar estas canciones de cantautores. Bueno. Y entonces, o sea, mis viejos ya habían visto que había, evidentemente, una facilidad y una atracción hacia la música. Pero claro, un instrumento nunca se presentó. Después de este reto, digamos, que le hace la astróloga, empiezan a como buscar algún profe o alguna alternativa, como para enviarme. Y en el verano, eso fue cuando yo tenía 6 años, antes de cumplir 7, una amiga de nuestra familia, pianista y directora de coros, ella también era profesora de canto, me escucha cantar y dice, esta nena, sería genial que empiece a tocar un instrumento. ¿Por qué no empieza con el piano? Sí. Para empezar con su, con su recorrido musical. Entonces yo me acuerdo, esa clase de eso me acuerdo muy bien, una clase de piano, como ella me hace como una especie de test, ¿no? Como para ver qué yo he oído. Bueno, queda muy entusiasmada, a mí me gusta, pero no quedo enloquecida. O sea, me gusta, pero me acuerdo que el instrumento me inspiró respeto. Me pareció muy lindo, pero algo como grande, algo nuevo por descubrir.
Y cuando termina este test, veo que hay un violín. O sea, un estuche. Sí. Yo no sabía, en realidad imaginé que era un violín. Entonces le pido si lo puedo ver. Y ella me va, ya, es un violín. No me pregunté dónde porque nunca había visto un violín. Y le pregunto si puedo tocarlo. Y ahí sí fue algo especial. ¿Te enamoraste? Sentí que ya lo sabía tocar. Que no me pasó con el piano. Como una facilidad, una familiaridad, digamos, algo muy, muy familiar, mucho más íntimo, ¿no? Y así que le pedí a mi papá que, bueno, que te que mandara quería clases de estudiar violín. Y bueno, nada, me buscaron un profesor. Y yo me acuerdo que al inicio pensaba, bueno, ¿estás segura? Mira que el piano es tan lindo, porque a mi hijo le encantaba el piano, ¿viste? Qué bonito. Y yo, no, violín. Así Mira, o sea que te impusiste, fue como amor a primera así vista. Así es, sí. Y hoy, después de 30 años. Sí, porque tengo 37 y 30 empecé a los 7, así que exactamente. con el instrumento en los brazos. Así es. ¿Qué sentís cuando estás ejecutando una pieza? Siempre es un desafío nuevo, ¿no? O sea, siento muchas cosas, porque creo que la música nos hace vivir emociones y sensaciones muy sutiles también, ¿no? Además, también ten en cuenta que el violín es un instrumento muy físico. Y uno llega a tal nivel de conocimiento, digamos, y ¿cómo decir? Cada mínima cosita se siente en el cuerpo. Entonces, basta que uno tense un poco más el brazo o hagas un poquito demasiada presión para que el sonido ya no sea tan lindo. O la afinación. Pensá que el violín, ¿viste? Es un instrumento milimétrico en donde no hay ningún traste, o como en el piano que están las teclas. Entonces hay mucho oído. Bueno, todo esto, digamos, que forma parte como de la sensibilidad, muy sutil, muy fino es todo. Entonces, bueno, obviamente que a medida de los años que van pasando, uno ya sabe cómo va a tocar antes de empezar a estudiar. Ya sabes si estás más rígida o más suelta, o si te vas a conectar más rápido, o si vas a demorarte capaz que 10, 20 minutos entrar en calor hacia la música, porque no es solo lo que estás pensando, cómo querés que suene. Tenés el cuerpo también de intermediario. ¿Y cómo preparas el cuerpo? Sí, y bueno, eso es muy importante. Yo siempre también le digo a mis alumnos que hay que hacer alguna actividad física. O yoga, o natación, de alguna manera, elongar antes de tocar, después de tocar. Hay que cuidar el físico, porque es muy físico. Claro. Y Siempre de pie. ¿O depende, podés sentarte? ¿Podés también? Sí. Bueno, en la sinfónica uno toca sentado. Y en general, muchas veces para la música de cámara, ensambles como trío, cuarteto, la mayoría de las veces se toca sentado. Ya si tocas como solista o capaz un recital de violín piano, ahí sí es de pie. En la música popular suele ser de pie. Pero a la vez también tenés que cuidarte mucho las manos. Así es. Sí. ¿No? ¿Cómo es te las un cuidas? tema. En realidad me cuido tratando de no hacer cosas que puedan dañar las manos, o haciendo deportes de alta intensidad. O, por ejemplo, no sé, fútbol. Me encanta el fútbol. Si no tocara violín, seguramente haría fútbol también como actividad. Pero te caes mal. Y bueno, tengo amigos que se han quebrado las manos, cayendo mal, o no sé, o alguien los empuja sin querer y se caen con una parte del hombro, qué sé yo, o el codo. Tiene un riesgo, ¿no? Cuando uno está en ese tipo de deportes de competencia. Entonces trato de no hacerlo. O el tenis también me encanta, pero sí, también o el vóley, amigos básquet, que todas esas cosas que se joden todas las muñecas. Bueno, ni hablar del vóley, básquet. Entonces, por eso en general hay que tratar de hacer deportes más blandos, como el yoga, pilates, natación, dentro de todo es muy blando también. Sí, para cuidarse, ¿no? No quiere decir que uno no lo pueda hacer, pero está el riesgo de que pueda pasar, así que... Volvamos sí. Entonces a los 7 años. Así Pediste estudiar violín. Así es, sí. Y empezaste, ¿y cuándo se advirtió que tenías mucha pasta para esto? Ya desde el inicio. Desde ahí, verdad, no desde el inicio. Sí. Es que fui aprendiendo y avanzando muy rápido. Aparte de a mí como me encantaba, obviamente igual también todos los días estudiaba.
No hacía falta que mis padres me dijeran, Ponete. ponete a tocar el violín. Un poco estaban ahí para ver qué onda, para estar presentes, pero yo lo hacía sola. O sea, digo, el impulso de estudiar se me daba solo porque me encantaba. Y bueno, obviamente que con los años fui incrementando la cantidad de horas, obvio, ¿no? Que al inicio, cuando tenés 7, 8 años, estudias menos, pero a medida que vas conociendo el instrumento y vas adquiriendo técnicas, cada vez hay más cosas para incorporar y desafíos cada vez más grandes, ¿no? Para realizar. Así que es como que de a poco se va dando entre el repertorio, que cada vez es más difícil, eso, el incremento de horas. ¿Y toda esa carrera lo pudiste hacer en Córdoba o en algún momento dijiste, no, tengo que dar un salto e irme a otro lado? Sí, y bueno, estudié en Córdoba hasta los 17 años más o menos. Ahí, bueno, tuve un gran maestro que fue Carfi, que él me dio todas las herramientas, digamos, musicales y técnicas para poder afrontar los grandes conciertos. Imagínate, yo toqué como solista a los 14 años, con una orquesta sinfónica profesional, digamos, sola ahí adelante, repertorios como concierto de Beethoven, concierto de Sibelius, Tchaikovsky, Bruch, muy difíciles, de los más difíciles del violín, y eso fue mucho gracias a él, ¿no? Uh-huh. Así que cuando me fui a Europa con una beca, gracias al gobierno de Córdoba, de la SOTA, que fue muy importante porque realmente no lo podría haber hecho si no. Me fui ya con un cierto bagaje, o sea, digo, con mucha experiencia. Y de hecho fui a Austria, cerca de Salzburgo. Ese fue el primer lugar donde desembarqué a hacer una masterclass. Y gané el concurso ese de esa masterclass, que había chicos de todos lugares del mundo, y bueno, nada, gané ya un primer premio en esa primera semana que estuve, así que obviamente que estaba súper feliz. Después hice una gira por Italia, por Austria, bueno, etcétera, etcétera. Así que como que, obvio que el paso por Europa, yo en total viví 8 años en Europa, fue sumamente importante, pero no hubiera sido lo mismo si no hubiera tenido el bagaje, digamos, y la experiencia con la que me fui de Argentina. Claro. Así que, para ese entonces, ¿no? Para tus 14 años que dabas y el concierto como solista con toda la orquesta, ¿cuántas horas llegaste a estudiar? Yo en esa época estudiaba entre 8 y 10 horas por día. Mucha renuncia, imagino, en la claro. adolescencia. Y sí. ¿Y cómo lo manejaste? Bien. Bueno, creo que bastante bien. No hubo momento que realmente me pesó, porque traté también de equilibrarlo siguiendo viendo a mis amigas. Los fines de semana salía, tipo después de los 15 años más o menos, salía a bailar con mis amigas. Tenía un día de la semana que no estudiaba. El domingo era como mi día off, digamos. Uh-huh. Entonces salíamos a dar una vuelta o a pasear, o yo me iba al cine o con los amigos, lo que sea, era como mi día libre. Y en general los sábados era cuando salía, así que como tenía como mi descanso. Pudiste terminar la escuela, pudiste hacer todo sí, eso. Sí. Porque yo no sé si hoy hay tantos chicos, chicas dispuestos a estudiar tanto tiempo. Y es difícil, más hoy en día, con la tecnología y todas las distracciones y las redes, es difícil. No sé si no se puede, pero no hay muchos casos de gente que así que realmente se dedique plenamente a algo. Pero bueno, como todas las cosas, ¿no? Dan sus frutos, y siempre estuve muy bien acompañada en todo ese periodo que, como decís vos, no fue fácil porque fue de mucho estudio, pero al mismo tiempo hubieron muchos viajes, muchas experiencias súper lindas, muy enriquecedoras, y bueno, que ya me empezaron como a dar una autonomía desde chica. Entonces creo que eso también, cuando me fui a Europa, pues yo los primeros meses me acompañaron mis viejos, y yo ya después me quedé sola en Italia, ¿no? Y era chica, tenía 18 años. Y creo que más allá de lo musical, que aprendí cosas súper valiosas, una de las enseñanzas también más grandes fue esa, el hecho de quedarme o vivir en un país distinto, tan lejos, arreglarme sola, independizarme, como ser como más consciente de, más allá de la música, de todas las cosas que, bueno, que hay que hacer para poder mantenerse, para poder vivir, manejarse. Hasta ese momento siempre estuve como muy cuidada de mis viejos,
a pesar de hacer todos estos viajes, pero sí, fue como, bueno, Ahora una soy experiencia yo. nueva, pero la verdad que me hizo tan bien. Así que bueno, obviamente fue. Empecemos por algo. Sí. Elegí vos qué nos podés tocar. A ver. Bueno, dale. Muy bueno. Qué lindo, Toda qué música lindo. angélica. Hermoso, hermoso. ¿Qué pensás cuando estás tocando? ¿Dónde se te va la cabeza, el corazón? Uy, depende del compositor, depende de la pieza. Hay piezas que, por ejemplo, que requieren de estar mucho pensando en la misma partitura. Por ejemplo, ciertas piezas de Bach que son muy difíciles para memorizar, más allá de la inspiración en sí, mucho de las notas y de eso, y de ahí obviamente uno siempre está como escuchando qué sonido quiere que sea. Otras en donde uno vuela directamente y ni siquiera te estás dando cuenta de las notas y va en automático. Depende mucho también de cuánto tiempo has estudiado cada obra. Hay obras que estás con la partitura, así que tenés que tocarla sí o sí con la partitura, que no y las contando y memorizar. rítmica, claro, y el tema rítmico, y todo depende. Pero sí, más allá de todo, es muy, muy importante estar ahí, en el momento. ¿Vos podés darle tu matiz a una obra o es casi como un sacrilegio a determinados compositores darles algo, no sé, tu impronta? Sí, claro. Y, o sea, creo que justamente el desafío del buen intérprete, porque bueno, lo que yo soy intérprete hasta ahora, no sé, más adelante bien. Compongo algo, es justamente darle justamente a las piezas una impronta, una personalidad, pero sin opacar la esencia del estilo musical que uno está haciendo. Por ejemplo, un Mozart, que es uno de los compositores más difíciles de ejecutar, Beethoven también, Bach sobre todo. El desafío cada vez más grande, ¿no? Porque es tan profunda la música de ellos y por momentos hasta espiritual, te diría. Entonces, a veces uno en su afán de querer comunicar, de querer decir, de querer interpretar,
a veces interfiere demasiado, o a veces demasiado poco. En mi caso, no me pasa. Claro, yo en general siempre me tengo como que ¿cómo se vendría a ser? Sosegate. Un poquito, a veces. Claro. pero bueno, a veces también quien por ahí respeta tanto todo eso puede llegar a pecar de ser un poco frío su interpretación. Uh-huh. Pero por eso creo que el equilibrio, justamente para interpretar lo que es en general la música clásica, es esa, es respeto por la partitura, por lo que el compositor quiso, y también tratar de alguna manera, que es lo que nosotros hacemos mucho con los estilos musicales, porque al menos yo toco desde música, desde el Renacimiento, desde 1500 hasta el día de hoy. Son más de 500 años de música. Entonces, y cada periodo musical tiene su estilo completamente distinto uno al otro, como se toca el barroco, como se toca el clasicismo, el romanticismo, lo contemporáneo, lo popular. Entonces, bueno, eso obviamente uno lo va aprendiendo a través de los años y a través de la experiencia, qué estilo y qué carácter poner a cada obra. Al final, ese es la búsqueda que más lleva años. Ah, mira. O sea, está muy buena tu pregunta, porque más allá de lo técnico, que uno siempre estudia para digamos, para superarse, para mantenerse y para superarse. Sí. Porque eso es un estudio diario, te diría, ¿no? Siempre estar con el instrumento, que la afinación, que revisando, y físico igual también, claro. ¿No? Pero la búsqueda de la interpretación del repertorio es algo que se sigue aprendiendo día a día. No hay realmente... No hay techo. No. Y hay una búsqueda continua, incluso que con los años cambia. Por ejemplo, hoy en día justo esos dos compositores que mencioné recién, Mozart y Bach, los toco muy distintos que hace años atrás. Mira. No tan pasionales. O sea, siempre con interpretación, pero no tan pasional. Bueno, lo que recién hice, obviamente que es música de película, súper romántica, y donde te da la posibilidad de hacer muchos colores, muchas dinámicas, y hay mayor libertad de interpretación. ¿Y quién te direcciona? O sea, en una orquesta, ¿es el director el que te dice, hey, no por ahí, no por acá? O sea, ¿realmente es un rol claro. que vos respetás y que te amoldás a eso? Y bueno, claro, a ver, cuando estoy en una orquesta, por ejemplo, el trabajo que tengo en la orquesta sinfónica, y sí, al final el que tiene la última palabra es el director, y después el concertino. Ajá. Por eso a veces cuando hay algunas cosas que a mí no me gustan, digamos, el cargo mío es el músico más importante de la sinfónica, vendría a ser. Digamos, el brazo derecho del director, bien, por así llamarlo. Pero no solo en importancia, también tiene una voz para decidir. Por ejemplo, yo me llevo las partituras antes para poner arcos. Cuando digo poner arcos, quiero decir para unificar la fila de las cuerdas, que todos vayamos o para abajo o para arriba, o corto, o, digamos, todas lo que son las dinámicas del arco o las digitaciones. Me encargo de revisar eso para que después todos lo copien y hagan lo mismo. Claro. Porque un poco la gracia esa de una orquesta sinfónica que suene como un solo instrumento. Entonces, es muy importante en ese sentido el rol del concertino para la cuerda. Pero además, si estamos tocando, no sé, te pongo un ejemplo, un ensayo, y no me está gustando como los bronces están sonando, no sé, los cornos, las trompetas, lo que sea, yo hablo con el director y le digo, maestro, mire, qué sé yo, en cifra, C, compás, no sé, 280, está sonando muy fuerte, o el sonido está muy duro, o no se nos escucha a nosotros, tratemos de nivelar, etcétera, ¿no? Como que no es que todos en la orquesta, imagínense, son 80, levanta la mano o la gente habla y dice lo que piensa. Hay digamos, el que lleva el ensayo es el director, pero después, digamos, como figura está el concertino. Y bueno, con lo cual hay que llevarse bien. Hay que llevarse bien. Y con los años tengo que decir que antes no decía tanto, pero ahora... Claro. Sí. Decís como más. Que sí, claro. Ya ganaste el derecho de piso. Así es. Digamos, sí, pero claro. No solo con la fila, porque antes era más un trabajo de fila, ahora igual también con el director o directora, ¿no? Con el que esté a cargo digamos, de la orquesta. Después, con mi orquesta, que yo tengo una orquesta de cuerdas, ahí soy yo la directora, desde el violín. No hay alguien con una batuta, sino
tocamos sin director, pero vendría en el sentido de que nos miramos se todos referencian a vos. y el que da los ataques sería yo, porque estoy en el lugar como de directora, digamos, concertino, directora, vendría a ser Bien. exactamente el cargo. Y después, para terminar de responder eso que me preguntabas, ¿quién decide? Todo depende el programa y el proyecto. Si yo, por ejemplo, tengo un proyecto de violín y piano, música de cámara es un mano a mano. Uh-huh. Por ejemplo, entre yo y el pianista vamos conversando que, por ejemplo, si quiero hacer un ralentando un poco más grande o qué tipo de sonido. A veces ni siquiera hace falta hablar mucho y encontrándose en el mismo sonido se van como pactando cosas y va fluyendo la música. Nada sale solo. No. Todo es con mucho trabajo, dedicación, ensayo, claro. Encuentro. Sí, bueno, ahí también está la diferencia, no sé, por ejemplo, con la gente que son queridos amigos y colegas míos, con los que tengo también la suerte de poder trabajar en dúo, en trío, en cuarteto. Más allá de que son excelentes músicos, hay una afinidad y un feeling que permite que capaz en 3-4 ensayos ya armamos un repertorio. Claro. Que capaz que en otra situación en donde no fluye tan bien, necesitas mucho más ensayos, uh-huh. porque necesitas acordar más cosas y ceder, porque a veces la gente quiere imponer su versión y si tocan muy distinto a vos o tienen una visión muy diferente de la música, hay que congeniar. No sé, en mi caso siempre he tratado de, más allá obviamente de la excelencia musical, lo que es la calidad humana y digamos ese entenderse fluidamente es re importante. ¿Hay algún ritual a la hora de salir al escenario? Sí, yo soy más mañosa. Sí, tengo mis cábalas. ¿Qué cábala? No, más que cábalas. Bueno, tengo así mis visualizaciones, mis imaginaciones antes de cada concierto, eso sí. Pero sobre todo me gusta como tener el tiempo necesario para cambiarme, maquillarme, llegar con tiempo, tranquila, saber que tengo entre media hora y 40 minutos, no más ni no menos, pues si es menos siento que me falta preparación, más me canso. Entonces trato de calcular siempre más o menos, sobre todo cuando tengo conciertos muy importantes como solista. Claro. Cuando uno está un poco menos expuesto o con repertorios que no son tan difíciles, no es tan estricto esa preparación. Pero sí me gusta como, obviamente tengo que estar sola, tiene que haber silencio, bueno, eso es algo obvio que en cualquier concierto hay, pero si no está, no es fácil. Uh-huh. A veces cuando te destinan en un camarín con un montón de gente y tenés que tocar como solista, 1 hora, por ejemplo, o 45 minutos, lo que dure, ese momento previo de silencio, de estar con uno, es muy importante, porque uno entra en ese estado un poco como de conciencia, ¿no? Para ese momento, si tenés que tocar de memoria, más todavía. Realmente hay que estar muy, muy concentrado, tranquilo, sin tanta, ¿cómo decir? Estimulación. Exactamente, externa, ¿viste? Distrae. Entonces, a mí realmente me gusta, porque veo que otra gente por ahí habla, conversa, a mí me gusta sobre todo, como te digo, cuando es repertorio, no sé, te tenés que tocar un concierto de Tchaikovsky, o sea, claro. No estoy para nadie, 1 hora antes, ahí para ir justamente con esa intensidad. ¿Y cómo manejas el error o cómo se maneja el error en el escenario? Porque supongo que más de una vez te habrás equivocado. ¿Qué haces? Me río un poco. O sea, digo, trato de no reírme fuerte, pero quiero decir, como que es humano. Uh-huh. He aprendido con el tiempo. Antes Bueno, sí, obviamente si es un error muy, muy grande, obviamente que uno lo lamenta, pero hay que seguir. Hay que seguir. Claro, todo depende obviamente del repertorio. ¿Parás? ¿Empiezas de nuevo? No hay que parar. No hay que parar. No hay que parar. ¿Eso se ensaya? Sí. Bueno, imagino que sale también dentro de un... Mi primer profesor previo. siempre decía, nunca pares, y de ahí me quedó grabado a fuego cuando tenía 7 años. El primer profesor de violín me decía, es como estar escalando una montaña y de golpe te estás agarrando y vas a intentar manotear y agarrarte, no vas a dejarte caer en un precipicio. Un poco esa sensación de que the show must go, ¿no? O sea, uh-huh. Sigue todo y como te digo, si es algo pequeño, no pasa nada. A nadie le gusta, pero creo que antes
me influenciaba más. O sea, seguía, siempre hay que seguir, pero como que me molestaba más o me angustiaba más. O eso. Bueno, como que forma parte. Antes de ir a la pausa, que te propongo ahora algo de eso duro, de Bach, de Dale, algo así. Algo clásico. Clásico, pulenta. Pulenta, me gusta. Dale, vamos. Las siguientes empresas acompañan a Gente Picante. Integralis, medicina biológica y de precisión. Un enfoque innovador que adapta cada tratamiento a tu bioquímica única para mejorar tu calidad de vida y mantenerte vital a largo plazo. Hacé tu consulta hoy al 351-215-7535 y da el primer paso hacia tu bienestar. Integralis, alto rendimiento todos los días. Acompaña a Gente Picante, Casalta. En Sanatorio Allende creemos que la medicina de excelencia es aquella que pone a los pacientes y su familia en el centro de todo, uniendo lo mejor de la tecnología con lo mejor de las personas. Así, creamos la red de sanatorios más moderna pensando solo en vos. Esa es la verdadera evolución. Sanatorio Allende. La medicina evoluciona. Retomamos el ciclo de Gente Picante. Estamos con Lucía Luque, violinista, hoy concertino de la Orquesta Sinfónica de Córdoba, profesora, directora de la Camerata Luque. Muchos años viajando por el mundo y con mucha experiencia de afuera. Te pregunto, Lucía, Córdoba puntualmente, Argentina en general, ¿cómo está en relación a otras plazas? Porque da la sensación de que han avanzado otros géneros musicales, pero que el clásico se ha quedado. Sí. Y yo creo que mucho tiene que ver con el mercado, más que nosotros mismos desde la orquesta. Si vos ves, realmente yo desde todos los años hace que ejerzo mi rol como concertino, la mayoría de las veces tenemos teatro lleno. O sea que a la gente le encanta. Hay público. Tenemos público. Hay un público que ya va y que yo veo que se ha renovado. Hay mucha gente joven también yendo a escuchar. Pero claro, no es masivo como es la música popular. Pero hay otras plazas de moda, en las que es masivo. Sí. O sea, por ejemplo, en Europa, sobre todo en Alemania, Holanda, Suiza, la orquesta ocupa un lugar importante en la comunidad.
como representante de la cultura en la sociedad. Y eso se ha perdido un poco responsable de los gobiernos de turno. Como te digo, el mercado que hoy en día te marca mucho cada artista y cada género musical. Donde vayas vas a escuchar reggaetón, es algo que yo no puedo entender, pero tenés chiquitos de 4 o 5 años cantando esas letras que dan miedo. Pero sin embargo, porque es que es difícil salir de eso, porque te lo ponen en todos lados. En los consultorios de espera, bueno, ni hablar en las discotecas, pero digo, en cualquier lugar común en donde uno transita, está, no sé, por decir el reggaetón. Capaz hace unos años era otro el género, pero hoy en día está ese de moda que lo imponen, porque no es que la gente lo imponen y bueno, y la gente termina consumiendo eso, que anienta la mentalidad nuestra, ¿no? Atenta contra uno, digo, más allá, no es que tenga nada contra el ritmo y contra bailar, me parece genial, pero el problema es cuando el mensaje es tan... ¿Y qué crees que se podría hacer para que la orquesta pueda tener algún lugar más relevante, o la música que ejecuta una orquesta pueda ser apreciada, pueda ganar algo de mayor popularidad en cuanto a ser consumida por más gente? Claro. Bueno, yo creo obviamente que es también parte de la responsabilidad de los que hacen una programación para que sea atractivo, para que sea más masivo para la gente. Como te decía, tenemos siempre lleno. Sí sería bueno a veces llevar la orquesta más a los barrios, más a lugares populares, para crear nuevo público, que la orquesta no solo toque en el teatro. Yo creo que sería algo muy bueno llevar más seguido la orquesta al interior, hacerla más cercana a la gente, que los que nunca tuvieron, que sea gratis, obviamente para todos, para que todos tengan la oportunidad de poder escuchar algo ya sea de música clásica, ¿no? Pero creo que muchas veces se relaciona la música clásica con una élite, ¿no? Esto de, no sé, el Teatro Colón, hay que estar empilchado. No es eso la música clásica. Esa es una parte de la música clásica, para quienes eligen vivirlo de esa manera. Pero la música clásica tiene una profundidad que no tiene nada que ver con una etiqueta. Vos pensás que los compositores, la vida que tuvieron, dieron todo por la música. Algunos, la mayoría, todos pobres, vivieron una vida bastante difícil y complicada, y a pesar de eso lo hacían porque era un llamado interno que tenían a través del arte, a través de la música, de poder llegar a la gente, ¿no? Entonces creo que realmente eso no hace falta ser un entendedor o ser culto en el sentido de un conocedor de la música clásica para que te llegue, para que te emocione. Entonces, por un lado creo que eso sería bueno, y por otro lado creo que el gobierno tendría obviamente que apoyar más y que tendría que dar más visibilidad, mejorar los sueldos. Nosotros en este momento estamos con sueldos indignos. La verdad que estamos como una especie de estado de asamblea en todos los conciertos. Estamos leyendo notas. Hablo en este momento en nombre de la orquesta, ¿no? Yo por mi cuenta tengo mi vida, digamos, mi carrera musical, viajo mucho, hago muchas cosas, pero realmente lo que es mi sueldo, nuestro sueldo de la Orquesta Sinfónica, está muy, muy, muy bajo. Pensá que es el organismo más importante de Córdoba y uno de los más importantes del país. Tenemos tremenda orquesta sinfónica que suena muy bien a la altura de las orquestas de Buenos Aires y no está siendo reconocida como tal. En este momento estamos cobrando 3 o 4 veces menos que las orquestas de Buenos Aires. Ni siquiera llega una canasta básica a nuestro sueldo. Con eso te digo todo. Entonces, es una decepción porque uno ha estado toda una vida trabajando, estudiando, dedicándole tantas horas, tanta vida para después tener dificultad para llegar a fin de mes. Claro. Entonces, por eso hay muchas cosas que hay que rever. El tema, obviamente, de los sueldos y del reconocimiento. Después, la visibilidad, ya que es algo que hace tan bien a la gente, podríamos llegar más a lugares donde todavía la música no se... Y bueno, y otro también es que, bueno, que hay también una aceptación de que estamos viviendo una época distinta. No es muy difícil ir contra eso. Yo creo que en nuestro mundo pequeño tratamos, digo, de la música clásica, porque al menos acá en Argentina es chico, creo que es muy importante luchar para preservar
esto que es tan importante, que es la música, no solo música clásica, también música, el tango, el folclore, nuestra música, digamos, luchar justamente para que se preserve y para que no llegue un día que privaticen los teatros o las orquestas y que nos quedemos sin un lugar fijo, que digamos una de las cosas más lindas que también tiene integrar una orquesta, que uno es como que forma parte de una gran familia. Somos un montón, somos como 80, nos conocemos todos y todos estamos unidos con un bien común, que es hacer música para poder llegar a la gente. Entonces, yo creo que muchas veces no se valora realmente el rol del músico en una orquesta como se debiera, como te decía, en Alemania. Es increíble. Yo viví en Alemania 2 años, en Italia 6. Y mismo en Italia te puedo decir que ya no es lo que era antes la cultura en Italia. Antes realmente se respiraba el arte todo el tiempo y ahora obviamente que es un país increíble en donde es puro arte, lo que es la arquitectura. Pero la música ya no se le da la misma importancia que antes. Antes se realizaban los estrenos de las óperas. Que avanza lo masivo a través del celular. Así es. Es que es como si hubiera hay otras como prioridades. Allá está lo que es el consumismo muy fuerte en Italia, lo que es la apariencia, tener un auto nuevo, y el calcio, ¿no? El fútbol, y 2 o 3 cosas más, comer bien, y bueno, y la música y el arte han quedado relegados. Pues pensá que Italia es la cuna del arte. Uh-huh. Una cosa increíble, donde vaya es arte por todos lados, pero ya no se sigue generando eso. Se sigue viviendo lo que fue hace 2000 años, del Imperio Romano y de lo que ha sido el auge de lo que fue el Renacimiento, el Barroco, con todos sus compositores, Vivaldi, Corretaritti, todos sus pintores extraordinarios, que no hace falta decirlo. O sea, ha quedado tan lejos de lo que hoy actualmente es Italia, ¿no? ¿En algún momento pensaste o se te cruzó por alguna razón X largar todo? No. Algún momento pensé en cambiarme de instrumento, mira lo que te digo, pero porque como que me enamoré mucho del violonchelo, pero fue una idea, nunca fue algo concreto. Como me deslumbró el violonchelo cuando lo empecé a conocer más y esa sonoridad grave que tiene, y una violonchelista en particular que ya murió, que fue Jacqueline Dupré, que fue una de las más grandes violonchelistas de la historia. Y no sé, lo pensé, pero no. ¿Y alcanzaste a probar otro instrumento? ¿Sabés tocar algo más? Toco viola también, toco un poco de piano. En su momento lo tuve que rendir cuando viví en Italia. Tuve que rendir también piano complementario, así que hermoso también. Pero bueno, no, obviamente que creo que es normal que todos siempre nos hayamos a veces cuestionado cuando le dedicas tantas horas a algo, claro, ¿no? Pero no, la verdad que estoy súper feliz porque siempre tuve tanta recompensa en todo sentido, ¿no? ¿Y el regreso a la Argentina, por qué se dio? El regreso a la Argentina fue en el año 2012, que yo rendí el cargo para Concertino, en septiembre del 2012, que ahí gano el cargo, y a los meses se da sale el nombramiento y ya me vuelvo en marzo del 2013. Fueron muchos factores. Yo creo que coincidió que en ese momento yo estaba viviendo en Berlín y quería irme a otro lado. Ya como que no me hallaba muy bien en Alemania, a pesar de hacer mis clases, tenía mis grupos musicales, estaba haciendo mucha música barroca, mucho jazz. Lo que me gustó mucho de Berlín, que decidí ir a vivir ahí, sobre todo fue la música popular. Pero quería irme a otro lado y estaba barajando posibilidades como España o Bruselas. Yo soy belga también, mis abuelos que eran belgas, tengo nacionalidad belga, entonces, y en ese momento estaba trabajando con una orquesta en Bruselas, así que era otra posibilidad. Y bueno, mientras estaba viendo para dónde ir, sale, digamos, la posibilidad de este concurso. Y no lo dudé mucho porque realmente para mí siempre fue como... O sea,
Creo que de chica imaginaba más ser una solista, estar viajando por todos lados, pero obviamente que el país de uno, la familia... Te tira. Y sí. Además, bueno, no estoy mencionando, pero obviamente que también, la verdad que una de las decisiones más importantes por la que volví fue un accidente que pasó, que no sé si te acuerdas, que fallecieron, bueno, así es. Bueno, después de ese accidente, que entre ellos falleció el Concertino, era un gran amigo mío. Eso a mí me marcó mucho. ¿Por qué? Y primero por la amistad que tenía yo con él, y de alguna manera sentí que tenía que volver. Como devolver, por así decir, toda esa música y todo ese aprendizaje que había adquirido en Europa, quería de alguna manera volcarlo en la Sinfónica, ¿no? Y bueno, yo cuando lo pensé, cuando lo hice, no tuve ninguna duda y realmente nada, estoy súper feliz de la decisión tomada. Al inicio no fue fácil, ¿no? O sea, en el momento en el que hago el concurso, lo gano, fue uno de los días más felices que yo recuerdo que tuve. Realmente fue una emoción muy grande. Pero bueno, obviamente después ya cuando me volví, bueno, que fueron 8 años viviendo en Europa, extrañaba horrores. Y me lo planteaba, ¿habré hecho bien? ¿No habré hecho bien? Claro. Después digo, bueno, todo en la vida primero pasa por algo y después nada es completamente permanente. De última, si no estoy unos años o estoy un tiempo y veo y bueno, y como que dije, bueno, ya. Sí. Te invito a que te pongas los auriculares. Dale. Alguien que te conoce mucho, A ver. que te quiere mucho también, tiene un mensaje para vos. Bueno, Lucía es una gran violinista cordobesa, referente indiscutida de la música clásica, tanto a nivel local como nacional. Con ella compartimos diversos proyectos de música de cámara, así como nuestro trabajo en la Orquesta Sinfónica de Córdoba. Su talento, bueno, es innegable, ¿no? Pero algo que para mí realmente la caracteriza es su versatilidad con el violín. O sea, que puede tocar con la misma solidez una obra sinfónica, una obra de música de cámara, repertorio de violín solista o incluso música popular. Pero más allá de lo musical, algo que admiro profundamente de ella es su capacidad de resiliencia, ¿no? Que siempre puede salir adelante y seguir apostando por la vida y por la música. En un mundo muchas veces marcado por el absurdo y el sinsentido, la elección consciente de seguir estudiando, de seguir tocando, es algo para mí realmente valiente. Y no hace falta decir mucho más. Creo que basta con escucharla tocar para entender quién es. Porque el alma, el temperamento y los valores de una persona se reflejan inevitablemente en su sonido y en cada una de las decisiones artísticas que toma. Bueno, un abrazo. Sí, Hermann Schreiner. Así es. Bueno, uno de mis mejores amigos. Un genio. Tremendo genio. Chelista increíble. Bueno, es el solista de la Orquesta Sinfónica de Córdoba desde hace 3 años más o menos y nos conocemos desde que somos no tan chicos porque él es más chico, él es 5 años más chico que yo, pero nos conocimos tipo a los 20 años más o menos y desde esa época que somos muy amigos. Justo cuando yo volví a Argentina, ese primer año, 2013, ahí empezamos a vernos. Imagínate, Hermann tiene 32 ahora y empezó a estudiar el cello a los 15 años. Mira. Un animal, porque es muy difícil alguien que empieza de más grande llegar tan lejos. Así que, bueno, nada, hermosas ¿Cuál es el palabras. instrumento más difícil de ejecutar? El violín. El violín. No tengo dudas. Al menos de las cuerdas. De las cuerdas. Sí, de los vientos, obviamente. El oboe tiene su complejidad, es un instrumento además muy traicionero el oboe, porque la emisión del sonido es muy difícil, viste que ellos tienen una caña finita y mucha presión, y esa caña la tienen que estar cambiando cada 2 o 3 días. La fabrican ellos, si no está en el punto, si un poquito de saliva pasa ya el sonido se tapa, entonces pueden ser fantásticos, pero por ahí algo no funciona bien y se les trabó, es como, por eso yo traicioné el sentido que es muy sutil, es muy delicado todo lo que es el instrumento, y bueno, esa es la complejidad. Y después sí, también hay otros instrumentos difíciles como el corno, la trompeta, pero para mí, si me preguntás, sobre todo por lo que es el desarrollo del repertorio, no solo es difícil tocar el violín, es lo que se ha desarrollado el repertorio. No tiene precedentes. Desde que Paganini apareció en nuestras vidas, en la vida de esa gente de 1700 a 1800, cambió el curso de la historia.
todos los compositores empezaron a desarrollar, pero para todos los instrumentos, empezaron a desarrollar mucho más lo que es el virtuosismo y lo que es llevar el instrumento en su máxima expresión, ¿no? Así que realmente ha sido un antes y un después. Y bueno, era violinista, entonces... Claro. Le sacó el jugo a full. Sí, no, increíble. Cosas casi imposibles, ¿entendés? ¿Algo que en tu vida te haya hecho cambiar de perspectiva? En mi vida que haya cambiar de perspectiva. Bueno, uno, esto que te conté. Esto de este momento para mí fue crucial porque cambiaron mis planes. En ese, como te digo, en el accidente de los amigos estos tan queridos, cambió completamente, no solo la forma de ver la vida y de lo frágil que es todo, ¿no? Ese fue un momento muy importante porque afectó en mis decisiones y en mi destino incluso. Y el otro momento fue cuando murió mi maestro. Ahí fue determinante. ¿Cuándo pasó eso? Esto pasó en el 2005. Ah. Sí. ¿Y la aparición de Nityananda, Niti? Bueno, me imagino, 5 años eso tiene directamente ahora. fue un ¿Qué significa Nityananda? terremoto en mi vida. Eso cambió completamente mi existencia. Nityananda es un nombre compuesto que quiere decir felicidad eterna, porque Niti es eterno y Ananda es felicidad. Así que vendría a ser la expresión de la felicidad sin fin. Es un nombre en sánscrito, es hindú. Todos lo llaman Niti porque es muy difícil de pronunciar. En realidad no es tan difícil, pero como es raro, claro. Pero Niti, en el colegio lo llaman todos Niti. Sí. Y él, la luz de tus ojos. Sí, claro. De mis ojos y de mis padres también. Y también. Sí. Bueno, vamos a algo popular. Dale. Algo de lo que podemos cantar o demás, cada uno en casa, los que nos están mirando, escuchando, que puedan acompañarte en la ejecución tuya. Un clásico. Un clásico, dale.
qué belleza, qué lindo, qué placer, qué hermoso. Bueno, tengo Gracias, un último mensaje para vos, Lucía. Bueno, me encantan estos mensajes. A ver. Lucía es un ser especial, en lo humano y en lo artístico. Como persona es muy solidaria, tiene códigos y es una excelente amiga, hija y madre. Como artista, ¿qué más se puede decir? Ella marca la diferencia en la interpretación de las obras. A cada pieza le pone su sello, lo he dicho tantas veces. Sigue estudiando todos los días como si recién empezara su carrera. Además, es una profe de alto nivel. Estar con Lucía es como estar con un huracán. Tiene una energía asombrosa. Siempre está programando un concierto, un viaje, una salida con amigos y es hincha de Talleres. Lucía tiene esa luz y ese plus que la convierten en una mujer grandísima. Ahí está, tu papá, el Pepe. Bien. Sí. ¿Sos feliz? Sí. ¿Sí? ¿Te imaginás cómo en 10 años? Siguiendo viajando, tocando, capaz con casa propia me gustaría. Ah, bien. Ahora voy con cosas Qué materiales y con mi hijo creciendo. Mira, o sea, podría imaginarme en Córdoba o podría imaginarme incluso a veces en Buenos Aires, pero no me imagino viviendo en otro lugar que no sea Argentina, ¿no? O sea, digo, me sigo imaginando acá con mucha actividad, con alumnos nuevos, con un montón de conciertos y proyectos nuevos. Creo que sí, que el único lugar que podría llegar a sumarse es Buenos Aires, porque igual ahí siempre voy muy seguido y tengo muchos amigos también y muchas ofertas también ahí muy, muy interesantes también de trabajo, pero seguramente siempre en Argentina. Bien. Así que bien. Lucía, un placer que nos hayas Gracias. acompañado. Ha sido un gusto enorme. Gracias. Laura. Lucía Luque, aquí con nosotros en Gente Picante. Recuerden, todo el ciclo está en nuestras redes, en Spotify, en YouTube. También encuentran en Gente Picante en Instagram. Y seguimos aquí en Radio Mitre. Hasta la próxima.